Muchas gracias por el video, Carlita. Buen día a todos. Sean bienvenidos a esta última reunión que tenemos este año. Mi nombre es José Luis Flores Carrillo. Soy socio de la UCEM Ciudad de México y director de Flores Carrillo Arquitectos. Y voy a estarlos acompañando durante todo este evento. Sean bienvenidos, por favor. Es un placer estar hoy con ustedes. Ha sido un año complejo que nos ha puesto a prueba quienes somos como personas. Ha sido también una oportunidad para aprender cosas jamás antes vividas. También ha venido con transiciones, tristezas y alegrías. Hubo quienes se adelantaron en el camino, pero que sus experiencias y conocimiento seguirán iluminando nuestra razón de ser. También ha sido un año en el que se incorporaron rostros nuevos para sumarse a nuestro compromiso de crear empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. La UCEM les agradece a todos los presentes por seguir un año más aquí, por continuar su formación como líderes con sentido humano, comprometidos con el diseño del futuro del mundo del trabajo. Para comenzar este evento, quisiera ceder la palabra a Emilio Díaz, presidente de la UCEM Ciudad de México, para dar formalmente la bienvenida y compartir un mensaje con todos los participantes de esta conferencia. Por favor, Emilio. José Luis, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estamos empezando muy puntual, como es costumbre acá de la UCEM. Y realmente no me queda primero más que agradecer tanto a ti, José Luis, que nos ayudaste en la coordinación de todo este evento, obviamente a nuestros participantes de lujo, a las damas primero, Xochitl. Xochitl, ya te vemos aquí. Muchísimas gracias por estar. Realmente muy interesados en buscar la plática. Juan Carlos Romero Hicks, también van a leer la currícula de cada uno de ellos al rato. Y obviamente a Carlos Medina Plasencia, que es quien nos ha ayudado a integrar todo este tipo, socio de la UCEM y súper activo, como todos sabemos, en muchas de las actividades y de las cuestiones, no solamente de la UCEM, sino lo más importante, el país. Mi mensaje es simplemente, esta es la última, déjenme llamarle comida, para añorar aquellos tiempos cuando nos reuníamos una vez al mes en el Club Industriales, pero este es el último evento que tenemos como comunidad dentro de la UCEM de final del año. Después van a venir, seguiremos, todavía con varias actividades como nuestras tardes UCEM, con nuestras pláticas, los eventos de networking que llevamos a cabo, y estaremos pensando en alguna creatividad para la cuestión de fin de año, ¿no? Obviamente nos tenemos que juntar, aunque no sea para pedir posada, pues la pediremos con velitas digitales para ver cómo le hacemos para tener esa convivencia. Y eso es la importancia, la convivencia y la comunidad. La UCEM está formada por la comunidad y precisamente eso mucho tiene que ver la plática que vamos a tener el día de hoy. Formamos parte de una comunidad y como miembros de esa comunidad tenemos que ser activos en todos los aspectos, o sea, porque nosotros está precisamente el cambio, en nosotros está hacer que las cosas sucedan, y creo que la plática que vamos a tener el día de hoy nos va a motivar mucho en ese aspecto. Gracias de nuevo a nuestros expositores y obviamente a quienes se están conectando, que se siguen conectando durante el transcurso. José Luis, te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Emilio. A continuación, quisiera cederle la palabra a Carla Guzmán. Ella es responsable de Comunicación e Incidencia Pública de la UCEM, Ciudad de México, y nos explicará los detalles de la modalidad en línea. Por favor, Carlita. Muchas gracias, José Luis. Claro que sí. Bienvenidos a todos y les voy a dar unas pequeñas indicaciones para que aprovechen al máximo su experiencia en línea. Y bueno, para evitar cualquier ruido ambiental tendremos cerrados todos los micrófonos. Durante toda la ponencia podrán escribir sus preguntas en el chat, que podrán abrir dando clic en el icono de diálogo que aparece en su pantalla. Para visualizar todas las aportaciones en el chat, es importante tener activado el enviar a todos los participantes. Los moderadores retomaremos de ahí las preguntas para comunicarlas a nuestros ponentes. O bien, si desean realizar alguna pregunta de forma oral, les pedimos por favor levanten su mano dando clic en el icono inferior que aparece en su pantalla en forma de manita. Con ello nosotros les podremos abrir micrófonos y ustedes deberán dar clic a cancelar silenciar ahora y podremos darles la palabra. En esta ocasión, nuestros panelistas tendrán 2 rondas de intervención, 10 minutos cada uno, y al final de esta última de estas rondas se abrirá el espacio de preguntas y respuestas, por lo cual es muy importante que al inicio de sus intervenciones ustedes compartan sus cuestionamientos. Y bueno, ahora bien, ¿qué pasa si me desconecto o no escucho el audio durante la conferencia? De forma natural, el audio deberá salir de sus computadoras o dispositivos.
Sin embargo, también puede acceder el audio a través de sus celulares, marcando el número que aparece en los correos de confirmación que les enviaron. Si los problemas persisten, por favor, puedes enviar un chat privado al equipo de USEM o comunícate a los teléfonos de USEM que aparecen en el mismo correo. Muchas gracias y adelante. Gracias, Carlita. Sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestro moderador. Como bien lo saben, él es el ingeniero Carlos Medina Plasencia, es socio de la USEM, y lo que vamos a hacer es, a través de unos videos, mandar una breve semblanza de sus trayectorias. Por favor. Muchas gracias. Y ahora es momento de conocer un poco de la trayectoria de nuestros panelistas. Por favor, Carlita. Muchas gracias. La verdad es que Xóchitl y Juan Carlos, para nosotros es un verdadero honor darles la bienvenida a este panel mensual de la Unión Social de Empresarios de México. Y en verdad les agradecemos muchísimo estar aquí. Y mi querido Carlos, amigo Carlos Medina Plasencia, te cedo la palabra, por favor, para que lleves a cabo este panel. Muchas gracias, José Luis. Me da mucho gusto tener la oportunidad en esta última reunión de USEM en la organización que desde hace años conozco, la que siempre he admirado, y ahora pues me da mucho gusto ser miembro también entonces de esta organización. Los temas que nos han pedido para esta reunión pues se engloban en esta expresión de participación ciudadana y democracia en libertad. Recientemente leí yo un artículo sobre democracia 2.0. Ya ven que estamos muy de moda en esta parte del 2.0 y 4.0, en la parte industrial, en la parte de tecnologías de información. Pero hoy encontramos un reto muy fuerte en la democracia, y la triste realidad es que vemos que no tenemos actualmente una mejor opción. Y yo considero que entonces la democracia es algo que debemos de prevalecer como un gran bien y un gran valor para nuestras sociedades. Hay países en donde los gobiernos democráticos son incapaces inclusive de enfrentar los problemas sociales más relevantes de desigualdad, discriminación, violencia, pobreza, marginación, migración, urbanización, y en pocas palabras de cómo hoy en las sociedades tenemos un punto de exclusión de muchas personas que no tienen acceso a mejores condiciones de vida o a oportunidades de crecimiento y desarrollo. Entonces, en una democracia funcional, las elecciones aseguran la participación ciudadana. Si los gobernantes no cumplen con sus expectativas, tienen oportunidad entonces de mecanismos que los lleven a modificar la acción o la actitud que estén tomando sus gobernantes. Sin embargo, encontramos otras democracias en las que las elecciones son con un determinado tiempo, por un determinado número de años, y que no hay nada que hacer más que esperar entonces hasta el siguiente proceso electoral. El claro límite de las democracias, aún las funcionales, es la frecuencia con la que los ciudadanos participan en la toma de decisiones. Y es el tema que hoy nos ocupa para ver entonces si tenemos que mejorar y tenemos que desarrollar nuestra propia democracia en México, defender la democracia, desarrollarla, pero también en libertad. Y por eso agradezco mucho tanto a Xóchitl Gálvez como también a Juan Carlos Romero Hicks que hayan aceptado la invitación de USEM para compartir con nosotros lo que debe de ser el análisis de lo que estamos enfrentando en el México de hoy, y que si bien la tecnología es necesaria para aumentar la variedad de la gobernanza a distintas escalas, pues debemos de ver cómo la sociedad debe vincularse, porque cuando hablamos de que es un gobierno por el pueblo, para el pueblo, pues entonces tenemos que especificar hasta dónde están los alcances
de esa participación de la sociedad y sobre todo que sea en ese ámbito de libertad que todos aspiramos y queremos tener. Sin más preámbulos, entonces, le doy la palabra a Xóchitl Gálvez, que será la primera de nuestros dos panelistas que participará durante 10 minutos, como lo habíamos platicado, Xóchitl, y posteriormente Juan Carlos Romero Hicks, una nueva segunda ronda que ustedes quisieran abordar sobre lo que se está exponiendo por cada uno de ustedes y tener de esa manera entonces la oportunidad de entrar al diálogo con las preguntas que los miembros de USEN que hoy nos acompañan quieran hacerles a nuestros panelistas. Adelante, Xóchitl, por favor. Muchas gracias. Agradezco a todos y cada uno de ustedes pues su participación en este foro. La verdad, admiro mucho a su organización. Me parece que hay valores en los que se cimenta, que si se hubieran seguido por todos los empresarios de este país, no estaríamos en la situación en la que estamos. Yo quisiera empezar a decir por qué siento que hay tanta polarización y tanto enojo social y tanta sed de venganza. Me parece que sí hubo una etapa del país donde una gran colusión entre un sector de empresarios muy específico y el poder que permitieron que crecieran temas como el outsourcing ilegal, ¿no? Que hoy se anuncia una ley de outsourcing, afectando a muchos que lo hacen y lo hacen bien y cumplen cabalmente con sus impuestos y cumplen cabalmente con sus empleados. Durante mucho tiempo, hoy que vemos esta recaudación récord de la Secretaría de Hacienda, quizá con algo que le llaman terrorismo fiscal, pero que en el fondo debe haber algo, porque si no, tú no vas a ir a pagar a lo que no debes. O sea, y que te estuviste privilegiando a la mejor de muchos mecanismos a los que la mayoría de la sociedad no tiene acceso. Yo cuando vi que le habían condonado impuestos a una serie de personas, dije, pues, ¿cómo le hacen? En todos los años que llevo de empresaria, nunca me han condonado un solo peso de impuestos. ¿Cómo ocurre esto? ¿En qué momento esto no lo... O sea, ¿por qué pasó para unos y no pasaba para todos? Pues es que había un privilegio, un grupo en el poder que privilegiaba a sus agremiados. Y por otro lado, es un tema que yo he discutido mucho con Carlos, que es el tema de la desigualdad. A mí me parece que sí hay un mea culpa de los gobiernos del PAN y del PRI, muy importante, de por qué no pudimos reducir esta brecha de desigualdad. Y les voy a poner un ejemplo de una iniciativa que presenté el día de ayer para que los trabajadores digitales tengan derechos laborales. Y hay quien ha dicho, qué barbaridad, le vas a dar en la torre a las plataformas. Y cuando tú miras que el trabajador digital, el chavo de Uber, Uber Eats, Cabify, se accidenta y lo atropellan y no tiene ninguna manera de atenderse o tener una licencia y que no va a poder trabajar, pues te das cuenta que están muy vulnerables y que hay alguien que sí está teniendo un lucro, pero que no está siendo solidario. Y bajo la figura de que son socios repartidores, entonces justificas que no tienen derecho a este tipo de prestaciones, pero por otro lado no son socios de las utilidades de las bolsas internacionales, o sea, son socios para lo que te convienen. Y creo que si no atendemos este reclamo social de reducir la desigualdad, esta democracia no va a poder caminar. Esta democracia va a ser una democracia complicada, porque entonces puede llegar un populista como el que llegó a México o como que el que llegó a Estados Unidos, porque el populismo no tiene que ver con derecha o con izquierda, es simplemente una ilusión de alguien que te promete que te va a resolver tus problemas por arte de magia. Y obviamente en los dos extremos, pues es atacar a la libertad de expresión, que ya lo vimos, atacar a tus adversarios, o sea, son tan similares
y aunque se enoje el presidente Trump al presidente Andrés Manuel, porque si vemos, ambos se quejan de los medios de comunicación, ninguno había sido tan atacado en la historia, y cuando analizas, pues no es cierto. O sea, a Vicente Fox, yo me acuerdo que había hasta un programa de burla de él sobre Martita, y yo nunca escuché al presidente Fox decir que era el presidente más atacado en la historia. Yo creo que hasta ese momento sí era uno de los presidentes más atacados por la manera que lo ridiculizaban los medios de comunicación. O usar el templete presidencial todas las mañanas para agredir a tus adversarios, como es el caso del senador Madero, pero también como es el caso de Claudio X González, que lo único que ha hecho es exhibir la corrupción, no de este gobierno, de muchos gobiernos. O sea, porque si vemos su historial, es una sociedad civil muy participativa que siempre ha estado en el dedo, en la llaga, sobre los actos de corrupción. Entonces, nada más que este gobierno siente que es un tema personal, porque este gobierno, como erradicó la corrupción por decreto presidencial, pues él piensa que ya nadie puede decir que hay corrupción. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando, porque sí me parece que hemos ido callando. Hay muchas voces de miedo. A mí esta cena en Palacio Nacional, donde los sablearon con unos tamales, refleja, no sé, o sea, lo bondadoso que son los empresarios, o el tamaño del miedo que tienen de que todos sabemos que sí, que si te cae Hacienda, pues aunque estés bien, te puede encontrar algo, ¿no? Entonces prefieres llevártela en paz con el poder y dices, pues mejor voy, le doy una lana y que no me moleste, o tener la valentía que algunos hemos tenido de levantar la voz asumiendo las consecuencias que esto implica, sabiendo que decir las cosas como son, con valentía. O sea, en mi caso, ir a denunciar a Manuel Bartlett ayer por el tema de los ductos, donde se nos dijo que nos habíamos ahorrado $4,500 millones, sale la Auditoría Superior de la Federación y dice, no, espérate, vamos a pagar $6,836 millones más por la renegociación que hiciste con los ductos. Bueno, pues hay que ir a hacer una denuncia. O cuando ves casos como las casas que le pertenecían a la novia, esposa, concubina, no sé en qué acabó esa historia, pues sí se requiere valentía, y creo que eso es algo que toda la sociedad civil tendría que apoyar. Obviamente veo el movimiento de Frena en el sentido de, bueno, han hecho un esfuerzo por hacerse sentir, por manifestar su inconformidad, pero por otro lado también veo mucho temor, mucho miedo, o sea, y entonces pues el candidato a dictador pues agarra más fuerza, porque se da cuenta que pues todo lo que hace sí infunde y logra el objetivo, que es hacer que la gente se paralice, no proteste. Lo que está viviendo ahorita Romero Hicks en la Cámara de Diputados con el presupuesto, la manera tan violenta que le están quitando los recursos a los municipios, a los estados, el centralismo, la manera como quitaron los fideicomisos a tabla rasa de ciencia, el Fonden, el del cine. O sea, es increíble, increíble el cómo han avanzado a pasos agigantados, y los opositores no lo podemos impedir porque no tenemos los votos para impedirlo. Cuando ha habido intentos de pasar cosas como la militarización del país ya en la Constitución, logramos acotarlo a que fuera hasta el 2024, ¿no? O sea, que no se quedara ya como la seguridad pública en manos del ejército, pero fue porque no tienen los 7 votos para cambiar la Constitución, y o que la consulta fuera el mismo día de la elección. Pues hemos logrado ahí con muchísima valentía en el Senado parar cosas, pero también la presión que empiezan a ejercer sobre algunos personajes es brutal. Entonces, yo sí creo que nuestra democracia está en riesgo. Definitivamente, cuando miramos lo que está pasando en Estados Unidos, con un presidente de verdad que fue tan ofensivo con las minorías,
que fue tan irresponsable con la ciencia en los temas del COVID, y cuando lo miras y sacó 70 millones de votos, dices, no manches, o sea, el populismo está más vivo que nunca. O sea, no es cierto que el populismo esté en decadencia, al contrario. Y cuando ves que nuestro presidente no lo felicita, no sé si porque no entiende el sistema electoral norteamericano, él no sabe que cada municipio o cada condado cuenta sus votos y los sube a un sistema de información, y las televisoras toman esa información. No es que las televisoras hagan una encuesta de salida y den el ganador, sino van usando la información que los mecanismos electorales locales de cada condado, de cada estado van generando, y por eso no se declaró el ganador. Porque la verdad de las cosas es que no había elementos técnicos para declarar el ganador. El presidente dice que no sé si él está esperando que una especie de INE declare el ganador, pero allá no hay INE. Bueno, pues me parece increíble lo que pasó en Estados Unidos, pero también me parece esperanzador de que cuando la gente se une, cuando la gente tiene una convicción clara, es capaz de decir hasta aquí. En el caso de México, yo veo algunos temas que voy a ser muy concreta. El presidente Trump repartió muchísimo dinero y ni aún así pudo ganar la elección. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a repartir mucho dinero, porque ya vimos la bolsota, Juan Carlos, que se va a quedar para las dádivas, pero en el fondo, la gente lo que quiere es tener un trabajo, en el fondo. Y yo creo que lo que tenemos que es recuperar la cultura de trabajar, de ganar tu comida trabajando. Porque si algo hay en las comunidades indígenas que yo aprendí de mis padres, es que la comida se gana con el trabajo. Entonces tenemos que empezar a reivindicar valores como el trabajo, y decirle a la gente que está bien el apoyo a los adultos mayores, pero no está bien esperar que te mantenga el gobierno. Y eso tiene que potencializar a quienes generan riqueza, que son las empresas. Yo creo que si le preguntas a una persona, ¿qué prefieres? ¿Recibir una pensión de 3,000 pesos o tener un trabajo? Te van a decir, quiero tener un trabajo. Salvo contadas excepciones, la gente se siente digna cuando trabaja. Otro valor que tenemos que recuperar es este valor de, no sé, de la honradez, que me parece increíble, pero es un valor que se perdió y que hace que pues, tengamos muchísimos niveles de delincuencia. Porque queremos tener dinero fácil, ¿no? O sea, no quiero trabajar, pero sí quiero tener dinero. Entonces, yo creo que el reto para fortalecer la democracia es que la gente no tenga que depender de una despensa para vivir o de una dádiva para vivir. Cuando visité Incheon, en el sur de Corea, donde están las empresas de Samsung, de LG, en esta etapa que regreso a la empresa, salgo del gobierno, regreso a la empresa, me pongo las botas de ingeniera, me impresionó ver a los chavos con sus audífonos, sus tenis, ni siquiera traían overoles de trabajo, armando celulares, equipos de tecnología de punta, y yo me puse a pensar, o sea, ¿cuándo un candidato les va a ofrecer una despensa a estos a cambio de un voto? Pues no, porque son productivos, son eficientes. Entonces, lo que hace la cultura del trabajo, la cultura económica, pues es darte libertad. Entonces, yo creo que no hay mejor libertad que trabajar, y en libertad, entonces sí podemos impulsar la democracia. Yo hasta aquí dejaría mi primer comentario. Muy bien, Xochitl, muchas gracias. Como siempre, muy ilustrativa, y más compartirle al auditorio que tú eres senadora hoy, que fuiste delegada, jefe delegacional en la Miguel Hidalgo, y que no militas en el PAN, pero que fuiste propuesta por el PAN. Entonces eso habla también muy bien de ti y de lo que nos estás aportando el día de hoy. Muchas gracias, Xochitl. Gracias. Y seguimos entonces, Juan Carlos Romero, por favor, y muchas gracias. Muy buen día, les saludo con mucho afecto desde San Lázaro, que es la casa de representación de todos los mexicanos.
empiezo por agradecer a USEM, a la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Mi primer evento de USEM fue hace 35 años, en donde una semana antes del temblor del 85, organizaron un evento y ahí es donde conocí a Carlos Medina por primera ocasión. Agradezco el liderazgo de José Luis, de Emilio, y compartir esta mesa con una gran luchadora que es Xochitl Gálvez. Nos han invitado para platicar de participación ciudadana y democracia en libertad. Empecemos por la parte de la democracia. La Carta Magna que nos gobierna establece que la democracia no es un régimen político, es una forma de vida. Y como forma de vida, tiene que garantizar un conjunto de valores como son la libertad, la justicia, la paz, el amor, sí, el amor, el bien ser, el bienestar, el bien común y una serie de aspiraciones que resultan fundamentales. Y en todo esto, cuando alguien pregunta por la democracia, evidentemente se tiene que referir a una serie de valores, conductas y actitudes en donde todos tenemos que hacer una participación importante. Y luego tenemos que preguntarnos quién es el actor estelar de la democracia, el ciudadano. Y uno de los grandes retos que tenemos como país es que no estamos formando en ciudadanía. Cuando uno ve nuestra Constitución y ve los derechos y obligaciones de la ciudadanía, se queda corta, porque establece que tenemos 4 aspectos. Uno, que es educar a los hijos y no lo hacemos de manera plena. Segundo, es el hacer contribuciones al erario público, y en este país la evasión y la elusión fiscal en momentos es un mal deporte. Tercero, tiene que ver con el hecho de participar en procesos democráticos, y eso es muy importante. Y cuarto, el derecho a ser votado. Estas 4 características son importantes, pero hoy, lo digo con pesar, en México tenemos muchos habitantes, pero pocos ciudadanos. Y el censo de población y vivienda que el INEGI dará a conocer en la primera semana de diciembre arrojará que tenemos como 130 millones de mexicanos aproximadamente. El 70% de ellos, que son poco más de 90 millones de personas, son mayores a 90 años, a 18 años de edad. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿tú cuestas o vales? ¿Y cuál es tu contribución? ¿Cuál es tu valor añadido a todo esto? Y sin duda, como se dice, para que haya democracia se requieren demócratas. La participación de la sociedad, pues es la piedra angular para el establecimiento de los buenos gobiernos. Y hoy lo que necesitamos es recuperar una serie de aspectos que en el camino hemos venido perdiendo. ¿Cuáles son los cánceres del país? En opinión de quien habla, nuestro país tiene 4 grandes cánceres. El primero, el más profundo, es la quiebra del alma, los valores y las instituciones. Ni siquiera lo reconocemos. Y se requiere eso para democracia. Segundo, el cáncer crónico, que es la pobreza y la desigualdad, y una economía que no distribuye mejor el ingreso. Tercero, el que más preocupa, que es la violencia y la inseguridad. Y 4, el que más agrava, que es la corrupción acompañada de la impunidad. Y todo esto requiere, sobre todo, elementos que hoy no contamos. 1, Estado de Derecho, no Estado de chueco, como dice Gabriel Said. 2, contrapesos al ejercicio de la autoridad. Y tercero, necesitamos una ruta de mejor ciudadanía. Es indudable que la democracia es el mejor sistema político para ejercer libertades. Sin embargo, hay que reconocer que hay una desilusión en América Latina y hay mediciones diversas que señalan que en México no hay una noción de que estamos haciendo las cosas de manera apropiada. Y entonces, generalmente, de manera limitada, reducimos la democracia al momento electoral. Y la democracia tiene que pasar por la vida cotidiana.
y por los papeles elementales que tenemos como personas, como hijos, como padres, como esposos, como miembros de un barrio, una colonia, una comunidad, y qué es lo que estamos construyendo y dejando de hacer. Y esta forma de participación ciudadana, sin duda que es muy importante. Hoy, frente a todo esto, lamentablemente la política está devaluada. Ha dejado de ser un patrimonio importante y la clase política no está bien calificada. Y luego nos preguntamos cómo se puede participar como ciudadano. Y hay muchas maneras de hacerlo. Primero, en lo individual. Segundo, en familia. Tercero, en las organizaciones de la sociedad civil donde participamos. Cuarto, en el mundo del trabajo. Y quinto, evidentemente, en la vida cívico-política. Y eso tiene que ver con los partidos. Hoy tenemos en el espectro nacional 10 partidos políticos. Y la sola palabra nos refleja lo que es un partido, es una parcialidad. Y los partidos políticos necesitamos que sean mejores. La no competencia genera incompetencia. No hay un partido político en este momento que tenga más de la mitad de la intención de los votantes. Y tenemos que hacer preguntas y consideraciones como la siguiente. La pluralidad es una divisa, no es un mal tolerado. Y más del 85% de la población no milita o tiene una afinidad clara con partidos políticos. En el caso de quien habla, a veces me preguntan quién eres en política y mucho se lo debo a Carlos Medina. Fue la primera persona que me nombró para un cargo de designación al frente de la Universidad de Guanajuato. Y les digo, soy Juan Carlos Romero Hicks. En un primer momento nací mexicano y guanajuatense. A los 18 años de edad me convertí en ciudadano. Y 25 años después entré a un partido político. Estoy pagando mi hipoteca social. Pero tenemos que ver cómo vamos a hacer para que los partidos políticos no sean el único órgano de interlocución. Y hemos caído en partidocracia. Es muy difícil, por ejemplo, que una persona que no esté asociada o apoyada por un partido político llegue a desempeñar un cargo de elección popular. Y hoy lo que tenemos frente a nosotros es una inmensa regresión autoritaria, en donde nos tendríamos que preguntar si las instituciones que tenemos hoy son mejores. Y el país se diseñó a través de instituciones como los 3 órganos de gobierno, municipio, estado y federación, y no es una escalera jerárquica. La Constitución asigna con claridad potestades exclusivas para cada uno y potestades de carácter concurrente. Y en esto, lo que tenemos que recuperar, y ese es un principio de USEM, de doctrina social, es el valor de la solidaridad, el rostro social del amor, y el valor de la subsidiariedad, que tiene que ver con una forma de complementariedades. Y como se dice en doctrina social, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Carlos Medina lo impulsaba desde el principio en el 91 en Guanajuato, tanto gobierno municipal como sea posible, tanto gobierno del Estado como sea necesario. Y lo mismo en la relación entre el gobierno local y el gobierno nacional. Pero hoy estamos frente a un dilema nuevo en cuanto a la necesidad de oxigenación, no en cuanto a aparición, que es centralismo y federalismo. Y tenemos una concentración inmensa de poder en gobierno central, pero no hemos tenido gobiernos fuertes en lo local. Necesitamos que los 2.457 municipios del país sean fuertes. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y entonces necesitamos, frente al momento que tenemos, sobre todo fortalecer las grandes instituciones que nuestro país ha venido desplegando. Es el caso de la empresa, los sindicatos, las cooperativas, los organismos empresariales, las universidades, las escuelas y sobre todo preguntarnos en el corazón y en el alma cómo es que podemos rediseñar y reconstruir este país que es nuestro y que es de todos. Tenemos derecho a todo, pero no tenemos derecho a fallar. Y la inspiración de la convocatoria del día de hoy tiene que ver
fundamentalmente con la participación ciudadana. Y sí, un momento es la vida electoral. Cada 1000 días, cada 3 años hay elecciones en general. Tenemos la elección más grande de la historia el año próximo. Y necesitamos que cada quien vaya a expresar lo mejor que tiene, que es su depósito de confianza, depositar mi fe en una persona para poder tener mejores rutas de futuro. Y esto tiene que ver con algo en donde sí necesitamos fortalecer este espectro. En suma, en este momento aquí lo dejaríamos. La solución del país se resume para mí en una sola frase. Es ciudadanía actuando con ética y con sentido estratégico. Si no logramos fortalecer la ciudadanía con los valores y con un sentido estratégico, el país no tendrá mejores instituciones, mejor Estado de Derecho, mejores condiciones de bien ser y bienestar. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que es muy ilustrativo y al mismo tiempo provocativo para que nos hagan las preguntas también los quienes están escuchando y participando en esta reunión, de última reunión del año de USEN en México. Y Xochitl, tú nos hablabas pues algo que ha sido muy presente, la desigualdad social, que también la menciona Juan Carlos, en esa polaridad económica de la sociedad y de quienes menos oportunidades tienen para participar y que entonces fácilmente caen en el populismo. Y lo decía Xochitl, que no tiene ideología el populismo, y que efectivamente tenemos hoy una situación de democracia en riesgo con los programas clientelares que acostumbran repartir dinero los populistas para ganarse la lealtad, el afecto o la simpatía, y les venden esperanza de que les van a ayudar a resolver problemas como tú no lo mencionabas. Y por supuesto que existe la inquietud de decir, muy bien, esto si lo hemos venido realizando de una manera equivocada o no hemos sido capaces de dar respuesta a quienes menos oportunidades han tenido de crecimiento y desarrollo alrededor del trabajo y de la honradez, que también hace un momento nos decía muy claramente Juan Carlos, pues esto es algo que se debe de educar y se educa con el ejemplo, se educa desde la misma casa y educar a los hijos para tener mejores ciudadanos. Y es cierto que en la Carta Magna, pues efectivamente nos dice que la democracia es una forma de vida, pero ¿cómo llevar a cabo esa democracia que mencionaba yo al hacer la introducción de 2.0? O sea, ¿cómo lograr que no se deshagan fácilmente de los fideicomisos, de organismos descentralizados, descalificando a las personas que estuvieron al frente? Porque de alguna manera estos organismos centralizados y los fideicomisos también pues han dado una mayor injerencia y participación de los ciudadanos. Que si hay un problema de corrupción, pues entonces hay que atender el problema de corrupción, pero no es simplemente decir los desaparezco y desaparezco el seguro popular y entonces a ver qué voy a hacer ahora con esta escasez que hay de distribución de medicamentos. Y encontramos entonces una problemática, sí, donde la sociedad está divorciada de la clase política, en donde tenemos que impera entonces una forma sintomática de manifestación de la sociedad a través de la violencia y que la corrupción es el punto de hartazgo pues que nos lleva a esta situación en donde le conviene al actual régimen un centralismo en detrimento del federalismo y que la falta pues de esos principios, valores, conductas que debamos de tener en la sociedad pues no nos permiten tener el Estado de Derecho ni tampoco hoy el contrapeso y tenemos un reto muy fuerte para el 2021. ¿Cómo lograr esa participación ciudadana y cómo sería ese esquema de democracia hacia adelante en donde la sociedad no quiere el pasado, tampoco muchos mexicanos queremos el presente, pero todos tenemos que ofrecer y tenemos que ofertar algo hacia el futuro? ¿Qué es lo que haríamos a ese respecto, Xochitl? Gracias, Carlos. Bueno, primero yo creo que sí hay que hacer una revisión de lo que han sido los partidos políticos. Yo con mucha tristeza veo, por ejemplo, al Partido Acción Nacional en Hidalgo, que pues se convirtió en una secta familiar o de familias, 3, 4, que se reparten los cargos y le apuestan a que no van a ganar la gubernatura nunca, ni manas de maíz, pero mantienen un status quo comodín, sirviendo al gobierno del Estado, el priismo,
no en balde ganó ahorita el PRI prácticamente todo. Morena se alió con una serie de mafiosos y creo que la gente se lo cobró, y eso me parece muy interesante, porque aquel que crea que tiene todo ganado está equivocado. Creo que los partidos políticos rumbo al 21, que es una pregunta que me han hecho mucho, realmente yo podría ir en una alianza con partidos con los que me imaginé que nunca podría ir en mi vida, concretamente el PRI, para ser franca. Si ponen al centro a un personaje ciudadano, honesto, que represente realmente el interés de la gente, digo, tampoco hay tantos ciudadanos que quieran estar ahí, como fue mi caso cuando tú, Carlos, me acercaste al PAN y me costaba trabajo pensar en un partido, porque mi percepción de los políticos era nefasta, o sea, son corruptos, son mentirosos, o sea, yo no quería pertenecer a ese sector de la clase política sin necesidad, ¿no? Fue empresaria, esposa, tenía un proyecto social con la fundación muy padre, qué necesidad de entrar al sector donde te califican súper mal. Entonces, sí me parece que los partidos tienen que ser lo suficientemente generosos y no repartirse cuotas de estados. O sea, los militantes de los partidos tienen que decir, a ver, efectivamente queremos ir a una gran alianza, pero no sea, en San Luis me das tú y yo te doy acá y tú me das acá y tú me das, y que parezca como un intercambio de favores, pero no realmente como un proyecto donde queramos poner a las mejores hombres o a las mejores mujeres. Si esos mejores hombres y esas mejores mujeres están en los partidos, pues qué bueno y qué padre. Pero si vas a poner a quien sea con tal de ganar, no veo un problema. Y dos, realmente yo creo que la movilización ciudadana tiene que ser impresionante. A mí, de las cosas que me pasó ya como candidata a gobernadora, era que tu representante de casilla quería que le pagaras por estar en la casilla. O sea, ¿en qué momento se nos olvidó que era un honor acompañar o estar o hacer campaña con pegoste sin tener tanto dinero? Entonces, creo que para mí el problema de la democracia se empezó a pudrir en nuestro país en el momento que el dinero se volvió el principal factor para ganar una elección. Y eso lo vi un día cuando, después de mi derrota, que por cierto fue por 2 puntos, sin dinero, con una campaña divertida, alegre, echada para adelante, dijeron, las campañas se ganan con dinero. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, las campañas no se ganan con dinero. Aunque tengamos ese vicio de la democracia gringa, donde se le mete una cantidad de dinero a las campañas electorales, porque el problema es que en México ese dinero no viene del sector empresarial en su mayoría. Ese dinero viene de la corrupción. Entonces, el problema es que cuando llegas a ser gobernador, a mí alguien me quiso ofrecer dinero y yo dije, prefiero perder, punto. O sea, no, fui jefa delegacional con una campaña de 1,300,000 pesos y gané. O sea, nunca tuve espectaculares por toda la delegación, nunca hice una campaña en redes maravillosa. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es sacar el exceso de dinero de las campañas electorales y que los ciudadanos se intoxiquen cuando vean dinero. Cuando los ciudadanos vean exceso, digan, este candidato seguramente va a ser un rata, porque miren nomás todo lo que está regalando y todo lo que está dando. Entonces, creo que ese sería como un primer compromiso, buscar personajes impecables, lo más impecables posibles, y se puede. Uno sabe quién ha sido una persona honorable en el pueblo o en la ciudad, uno sabe quién ha tenido una vida de trabajo, y uno sabe quién es el trampas, el tramposo, el corrupto, se nota. Y aún así los nombramos candidatos. Aún así Morena nombró a la Sosa Nostra de candidato a Tulancingo. Entonces, bueno, para mí sería como retomar los principios de la democracia, que es la participación ciudadana, que es el amor al prójimo para llegar a gobernar. Realmente el servicio público te requiere un gran amor por tu prójimo.
Si tu interés es hacer lana, pues entonces te vale el prójimo y te dedicas a hacer lana, y creo que eso es lo que pervirtió a la política en nuestro país. Creo que tenemos que recuperar el objetivo y recuperar ese panismo del que yo me enamoré contigo, Carlos. ese panismo que ofrecía esto que te estoy diciendo. Muchas gracias, Xochitl. Espero que no sea reclamo ni tuyo ni de Juan Carlos, de que yo fui el que los motivé pues a que entregaran esta parte a nuestro país, a nuestra patria. Yo creo que lo han hecho ustedes muy bien. Juan Carlos, adelante. Sin libertad no puede haber participación ciudadana ni una verdadera democracia. Y tenemos que regresar a lo que comentamos. Se necesitan valores como libertad, justicia, igualdad, solidaridad, paz, justicia, bien común, amor, conductas y actitudes apropiadas. Y para esto, lo que necesitamos es que el gran contrapeso sea la ciudadanía. Es el actor estelar de la democracia, es el que paga y es el que manda, y es lo que tenemos que reivindicar. En el caso de Acción Nacional, las primeras generaciones lo asumieron muy bien. El objetivo, aunque a veces tenemos conductas de contradicción, no era llegar al poder, era ser escuela de democracia y ruta de ciudadanía. Pues hoy llegó el tiempo de dejar de ser espectadores. Hay tres posiciones. La primera es padecer, que es insatisfactoria. La segunda es ser meros observadores, críticos de café. Y la tercera vía es la de ser críticos, autocríticos, propositivos y comprometidos. Y en todo esto tenemos que preguntarnos, ¿qué criticas? ¿Qué has hecho? ¿Qué propones y a qué te comprometes? A mayor participación ciudadana va a haber mayor fortalecimiento de la democracia. Voy a poner un ejemplo y lo digo con mucho respeto. Acabamos de ver la elección de los Estados Unidos y podemos decir muchas cosas. Una que quiero destacar es que nuestro sistema electoral para registros y para una serie de aspectos es muy superior al de ellos. Aquí hay, gracias a contribuciones como la de Ernesto Rufo en Baja California y muchos demócratas, Carlos Medina integró con el Congreso de Guanajuato el primer Consejo de Participación Ciudadana a nivel local en el país. Nosotros tenemos algunos instrumentos de democracia que no existen en otras partes del mundo. Padrón con fotografía, credencial con fotografía, vecinos supervisando todo esto. Nuestro PREP, que se hizo por primera vez, el programa de resultados electorales preliminares en el 97, fue casi el primero del mundo, es de los más avanzados, y podemos verificar sección por sección y casilla por casilla ese tipo de cosas. Es decir, hay instituciones que hemos diseñado de manera apropiada en cuanto a reglas de la democracia. Claro que los atenienses que inventaron la democracia jamás se imaginaron que iba a haber un país llamado México con una ley general de la LEGIPE, de decisiones y procesos electorales con casi 1000 artículos. ¿Por qué? Porque permea la desconfianza. Pero por otro lado, el papel de los partidos. Aquí estamos frente a una audiencia bastante informada. Dudo que haya más de 5 personas, me son los dedos de la mano, quien pueda identificar quién es el presidente del Partido Republicano y el presidente del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Porque son a través de elecciones primarias y son a través de procesos electorales en donde las personas van participando de manera importante. Entonces necesitamos estimular, sí, las instituciones que garanticen el sufragio, que garanticen la educación y la participación ciudadana, pero al final del día lo importante es el aspecto de quién es el que manda y es el ciudadano. Carlos, en una expresión que me parece de buena intención, hablaba del divorcio de la ciudadanía y algunos de los partidos. Creo que habría que hasta bajarle al optimismo, porque ni matrimonio ha habido. Necesitamos más bien pensar en una cercanía entre los partidos y la propia ciudadanía. Hay un instrumento muy importante que podemos estimular, son los observatorios ciudadanos.
Y esos observatorios ciudadanos existen en ciudades y hacen ejercicios muy críticos. Carlos ha participado de manera muy importante en su ciudad natal. Entonces desarrollan indicadores y tienen contacto con el resto de la ciudadanía, con la propia autoridad, y tenemos que ver cómo se pueden ir atendiendo de manera plena. Lo que necesitamos es generar ética y participación estratégica por parte de la ciudadanía. Y en esto, por ejemplo, UCEM es una gran escuela de democracia y una gran ruta de ciudadanía, porque la empresa es un espacio educativo. Es un espacio que tiene que crear amor, visión y esperanza. Y tiene que ser un espacio democrático en el sentido de que se convierte en una comunidad. Y si en esa comunidad tenemos valores, conductas y actitudes, necesitamos ver cómo lo podemos hacer. Y sí, desde luego, hay que incrementar la participación ciudadana, pero más que eso, al principio tenemos que formar ciudadanía, educar, educar y educar en ciudadanía. Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, dices que no ha habido matrimonio, entonces hay un distanciamiento que no ha permitido pues ese acercamiento y llegar a lo que hablas de matrimonio. Algunas de las preguntas que hace el auditorio y que nos están acompañando hoy están relacionadas más o menos entre ellas. Una que nos dice Josué Lozano, que ¿qué se dejó de hacer en la representación y responsabilidad también política? Y ahí ubico pues a los partidos, pero también en la parte empresarial. O sea, ¿qué se dejó de hacer? Ahorita nos comentabas tú al final, Juan Carlos, algo referente a que debe ser una escuela de crecimiento y desarrollo el trabajo y la comunidad en una empresa. Y preguntan también el propio Josué que ¿cuál es el plan de acción para atender y poder orientar ese interés y ganar credibilidad, sobre todo con aquellos niveles y estratos socioeconómicos que creen y se dejan llevar mucho por la falsedad o las mentiras que se manejan en el populismo? Y preguntas muy directas como también Felipe González y González nos dice, ¿cuáles son las causas, y cuando menos ubicarlas dentro del PAN, que llevaron a a la no credibilidad, a la no confianza en los partidos, a la no confianza ya también en el PAN? ¿Y cuál es la rectificación que estaría viendo el PAN en ese sentido? Y también viene un cuestionamiento fuerte sobre esto que hemos venido hablando de la participación ciudadana, porque dice, ¿cómo lograr una movilización ciudadana? Y yo ahí me atrevería a comentar que, pues en el caso, por ejemplo, del estado de Arizona, ahora en esta última elección de Estados Unidos, pues era un ejército de mujeres que visitaba 80 casas y tocaba 80 puertas todos los días. Y yo creo que esto es algo que se debe lograr, sí, con la participación ciudadana, pero no se da tampoco en forma espontánea. Y por eso cuando Araceli Valdés también pregunta y dice, bueno, de esa polarización política y de los políticos y de la clase política que nos hablaba hace un momento Xochitl, que nos decía que no le gustaba pues que le hablara de que había que participar también en la política porque se mete con nosotros, pero nosotros no nos involucramos o participamos en la política. Y dice Araceli, ¿cuál es la visión de solución hacia adelante? ¿Qué es la propuesta que se podría plantear hacia adelante y la estrategia a seguir? Y termino con la otra parte de Enrique Calzada que dice, bueno, pues desde la Revolución Mexicana hemos venido fallando con el esquema de democracia que hemos tenido o hemos querido implementar en nuestro país y realmente se puede construir un contrapeso hacia el 2021 para las elecciones que tendremos. ¿Y cuál sería la acción estratégica? Porque a final de cuentas nos dice Enrique Calzada, hablar de participación ciudadana y hablar de un involucramiento de la sociedad, de una mayor cultura democrática de la sociedad, pues estamos hablando de cultura y lleva tiempo. O sea, no es algo que pueda ser muy rápido y expedito, pero el reto lo tenemos enfrente desde el 2021. ¿Qué es lo que ustedes propondrían pues a este respecto a las preguntas y reflexiones que hace la audiencia? Xochitl, ¿quieres empezar? Bueno, pues son muchas preguntas a la vez. A mí me parece que el problema tiene que ver con la impunidad. En el momento que no castigamos a los corruptos, fueran del partido que fueran, pues unos corruptos empezaron a brincar a otro partido cuando en sus partidos les cerraron el paso.
Y en el pragmatismo de no importa si el personaje que nos va a representar cumple con los requisitos de ética y de probidad, pues yo creo que el PAN se equivocó nombrando algunos personajes o metiéndolos como candidatos, sabiendo de antemano que no eran las mejores personas. Y después ya se volvió un desastre, porque ya después es un brincadero, no me dan. Y entonces yo siempre te amenazo como partido de si no me das la candidatura, mira, yo estoy tan bien posicionado, pero ¿por qué estás bien posicionado? Nunca se me va a olvidar un personaje en el sur de Veracruz, pues que tenía muchas ligas con el narcotráfico ya desde ese entonces. Y ya había estado en el PRI, se brincó al PAN, y claro que tenía un montón de votos, y claro que nos podía representar un triunfo en el sur de Veracruz, pero yo sí me hubiera cuestionado si valía la pena ganar con ese personaje, por ejemplo. Entonces, yo pienso que ahí es a donde los partidos le empezaron, no solo el PAN, todos los partidos, inclusive Morena, porque Morena en su pragmatismo de ganar se alió con muchísimos personajes que ya eran basura en otros partidos, como fue el caso de mi estado, que la gente se las cobró en la elección diciendo, espérate, está bien, o sea, queremos a Morena, pero no queremos todo lo que representa, porque una cosa es Morena de Andrés Manuel López Obrador, que de alguna manera tenía construyendo una esperanza que yo, de verdad, me puede caer mal algunas acciones del personaje, pero yo creo que él rescató muchas de las cosas que la gente quería oír, que era combate a la corrupción, que era la igualdad social, y lo pusieron en su persona y ahora no necesariamente todos los que están ahí lo representan, ni él va en el camino correcto a hacer realidad esto. Yo no creo que regalando dinero sea la manera de resolver la desigualdad, con todo respeto. Para mí, el haberle dado derechos a las trabajadoras del hogar, por ejemplo, que fue una iniciativa de una servidora, pues representa más igualdad que el darle 800 pesos mensuales, ¿no? Porque esa mujer va a tener sus derechos laborales, o darle a los trabajadores digitales derechos laborales, pues para mí representa más que seguir regalando dinero. Entonces, sí creo que por eso es muy importante que me llama la atención lo que está pasando en Estados Unidos, de que es muy probable que los republicanos conserven el Senado. Yo creo que no son tontos los norteamericanos, saben que darle a un hombre todo el poder tampoco es bueno. Si el presidente Andrés Manuel no tuviera la totalidad de la Cámara de Diputados para sacar sus leyes, tendría que consensar con la oposición. Y eso no necesariamente es malo, eso te equilibra. Entonces yo creo que hay que explicarle a la gente por qué es importante que no tenga la mayoría, para que se equilibre el poder, porque el tener poder absoluto pues te vuelve autoritario. Entonces tendremos que ser capaces de comunicar esto en la próxima elección, pero sobre todo tenemos que ser capaces de presentarle un proyecto a la gente realmente accesible, entendible, con 3, 4 cosas muy concretas de por qué es importante que el presidente tenga un contrapeso que permita que el país no se vaya de lado. Sería lo que yo pudiera decir en este primer saque. Muy bien, gracias, Xochitl. Gracias, Juan Carlos. ¿Cuáles serían tus comentarios de esta batería de preguntas que mencioné hace un momento y reflexiones que nos están haciendo en el cuestionamiento hacia qué debemos de hacer para que no exista ese distanciamiento con la sociedad? ¿Qué va a hacer el PAN a este respecto? ¿Y cómo lograr esa movilización ciudadana? ¿Y cuál sería la visión de solución que tendríamos para involucrar más a los ciudadanos en lo que tiene que ver la política? Para los que nos están escuchando, si alguien tiene identificación con algún partido, por favor, introdúzcase al partido. Necesitamos buenos partidos. La no competencia genera incompetencia. Y si se meten a un partido o ya están en un partido, hagamos lo que hizo Gorbachev, glasnost, transparencia y perestroika, reestructuración. Porque todos los partidos deben de mejorar en su diseño, en su operación, en su oferta. A Carlos Fuentes se le atribuye una frase de que la Revolución Mexicana era una persona obesa manejando un automóvil viejo con las llantas ponchadas. Y tenemos mucho que rescatar de la Revolución, por supuesto,
como principio y como generación de procesos hacia una democracia. Y también ahora lo digo con mucho respeto. Cuando se habla del presidente en turno y habla de un nuevo régimen. No, no es un nuevo régimen. Nuestro presidente ganó una elección, no una revolución. Y ya la historia en su momento consignará si es que está cumpliendo o no. En opinión de quien habla, es una suma de ocurrencias aleatorias que no llevan ni a Estado de Derecho, ni a contrapesos, ni a participación ciudadana. Tuve el privilegio de ser gobernador y en eso imité a Carlos Medina. O sea, Carlos empezó a ir a los municipios, a las plazas públicas y entrevistarse con los ciudadanos, con personas que antes solamente veían al candidato en campaña y no lo volvían a ver prácticamente. Se sentaba a dialogar en el Congreso, iba al Poder Judicial a dialogar, fue a presentarse después de ser gobernador, ya con la investidura, fue a presentarse a las dependencias, fue al Congreso, fue al Poder Judicial, iba a la ciudadanía. Y eso es lo que necesitamos, que quienes están en los cargos reconozcan que el origen, el principio y el fin es fundamentalmente el tema ciudadano. Y que los partidos no se vean como instrumentos de reparto de cuotas y de cuates, como decimos la onda grupera, sino que realmente sean instrumentos de participación ciudadana, pero que no sean los únicos en hacerlo. Estamos frente a una gran elección el año próximo. 15 gubernaturas, 30 elecciones locales y la posibilidad por primera ocasión consecutiva en que los diputados federales que están ahora en San Lázaro puedan postular una reelección eventualmente sujeto a lo que se diga en las reglas de la democracia y sobre todo la parte de la ciudadanía. ¿Qué se va a requerir? Al menos 3 condiciones. Primero, muy buenas plataformas y propuestas. Segundo, buenas candidaturas. Y voy más allá de la parte interna de un partido. Necesitamos ciudadanos que puedan enriquecer este proceso, militen o no en un partido político. Y tercero, necesitamos que los actores hagan un trabajo civilizado. Es como en una justa deportiva. Cuando los competidores respetan las reglas, el árbitro no se nota. Pero cuando hay falta, entonces empezamos con problemas con los institutos locales electorales, el nacional, los litigios que tenemos. Y a grandes preocupaciones, grandes remedios. Se hizo una pregunta específica en el caso de Acción Nacional y no somos los dueños de la verdad. Sin embargo, parte de nuestra convicción es escuchar. Y cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Y a veces en política hablamos más de lo que escuchamos. Son 2 oídos y una boca, son 2 ojos y una boca. El PAN, solamente a manera de telegrama, si hay mayor oportunidad entraremos a detalles, está diseñando un programa de acción política. Lo tiene ya Carlos Medina, se los podemos compartir y tiene 8 ejes. Primero, democracia, libertades y derechos políticos de la ciudadanía. Segundo, el combate al gran escándalo que es la corrupción. Tercero, la paz, la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Cuarto, una economía que sirva a las personas, que sea libre, competitiva, inclusiva y que pueda generar la riqueza para todos. Quinto, el desarrollo humano, social y regional. 6, educación, cultura, ciencia y tecnología. 7, salud y protección social. 8, medio ambiente y una transición energética. 9, las nuevas tecnologías de la información y la sociedad digital. Y hay un 10º, perdón, son 10, no 9, que es el tema de política exterior. Se puede clasificar de múltiples maneras. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hacen los profesionales de la salud: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y el diagnóstico del país, en general, ya se conoce. Somos un país sobrediagnosticado, pero eso no nos ha dado las soluciones
necesarias. Y la próxima elección por eso es tan importante, para que haya buenas propuestas, buenos candidatos y una buena competencia electoral que pasa por una altísima participación ciudadana. Y esto es importantísimo. El viejo sistema que teníamos tenía dos grandes cánceres en la parte electoral, el abstencionismo y el fraude. El fantasma del abstencionismo todavía está ahí y algo se va a tener que hacer porque ante los nuevos retos que estamos viviendo, particularmente con la pandemia, necesitamos que las personas salgan a votar. Si no votas, no te quejes. Y las campañas van a ser diferentes. Porque con las reglas de sanidad y los protocolos de salud pública, esto se va a tener que hacer de una manera distinta. Y en algún momento sí hay que perfeccionar el sistema electoral. Apenas estamos iniciando en los preliminares del voto electrónico. Y eso se tiene que hacer. Los países modernos en democracia tienen 4 maneras de votar. Primero, el voto presencial anticipado. 2, el voto presencial el día de la competencia electoral. 3, el voto por correo. Y 4, el voto electrónico. Necesitamos ver cómo podemos mejorar estos modos de participación. En Estados Unidos, en la elección más reciente del martes 3 de noviembre, que votaron cerca de 148 millones de personas, se estima que hay como 101 millones de votos que se hicieron por correo. Sea la forma de expresión que tengamos, lo importante es la participación. Y el gran reto va a ser que no haya abstencionismo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Xóchitl. Aquí hay algunas preguntas en donde me parece que hay que hacer una reflexión ahí sobre parte de nuestro historial o nuestros antecedentes y me involucro cuando nos dicen, bajo esta premisa, Enrique Uribarren no cree en los políticos y los partidos. Bajo esta premisa, ¿cuáles son los perfiles de candidatos y propuestas que se necesitan para tratar de ganar la confianza de la sociedad? Y entonces, Xóchitl ya también fue muy clara y precisa sobre los desvíos que han tenido los partidos y en particular Acción Nacional, en forma particular Acción Nacional, porque en mi caso fueron por mí. O sea, a mí fue a buscarme el doctor López Sanabria, una persona muy distinguida que fue candidato a alcalde, ganó una alcaldía que se le robaron en el 76 en León, fue candidato a gobernador, y me convenció de que había que entrar a la política porque también López Portillo había expropiado la banca. Entonces teníamos que involucrarnos o meternos pues a participar en todo ello. Y yo creo que hoy el reto para los partidos es escuchar a la sociedad y sobre todo abrirse a lo que la sociedad está proponiendo, lo que está diciendo. Entonces necesitamos caras nuevas, necesitamos personas que tengan ese charm y ese reconocimiento pues de la misma sociedad en cuanto al perfil de lo que ellos representan. Y no quiero tomarlo como una atribución personal pues hacia mi persona de por qué me buscaron. Yo era desde muy joven un empresario muy inquieto, y lo digo en este orden, ¿no? Yo soy un empresario igual que Xóchitl y que Juan Carlos también como empresario académico, pues antes que ser políticos hemos sido empresarios. Y me dicen, se ve difícil, Pablo Elizondo Huerta, lograr la mayoría opositora en el 21 si no van unidos los partidos. Y yo les diría, es muy complejo eso de una alianza y una coalición a nivel nacional, y también yo coincido con lo que manejó Xóchitl, de que es complejo decir, oye, pues entonces vamos a ir en alianza en Sonora con el PRD y también con el PRI. ¿Cómo? Si siempre hemos criticado, señalado tantas cosas. Bueno, hay un bien superior, y ese bien superior es México. Y la pregunta que también hace Pablo Elizondo es, ¿cómo ven la iniciativa de Sí por México? Yo quiero darles mi opinión, a reserva de lo que comenten Juan Carlos o la propia Xóchitl, de que eso es un buen proceso donde 500 organizaciones de la sociedad están buscando cómo lograr ese objetivo, que aunque se vea difícil la mayoría opositora en el 21, yo creo que lo podemos conseguir si logramos convencer a los ciudadanos de que hay que ir a tocar las puertas y que hay que ir a buscar a los ciudadanos para preguntarles cómo se sienten, qué ha pasado con ellos en los acceso a la salud, qué ha pasado con ellos en su economía, qué ha pasado con la parte de la seguridad pública, qué ha pasado con sus familiares, y entonces no estamos mejor o sí estamos mejor. Y esa es una parte del mensaje y reflexión que habrá que hacer con muchos de los que todavía siguen creyendo en la esperanza que representa
el actual gobierno federal y el presidente de la República. Y en ese sentido, comparto también con ustedes algo que quisiera hacerlo, a reserva también de lo que comentan Xóchitl y el propio Juan Carlos, que habla ya también de esa reestructuración que el PAN está haciendo sobre una estrategia y un plan de acción política, que la participación ciudadana en la experiencia de un servidor, y por más de 30 años, hace 30 años yo fui alcalde en la ciudad de León, y fue donde aprendí que no es fácil lograr la participación ciudadana. Se requiere una gran voluntad y una gran disposición, pero sobre todo hay algo muy importante. Los ciudadanos se unen cuando quieren resolver un problema. Y me voy a lo básico. No tienen agua, o no tienen la luz, la electricidad, no tienen la urbanización, o no tienen la escuela, o no tienen el centro de salud, y para eso se unen y logran resolver ese reto en el que tienen que trabajar ellos y muy de cerca con las autoridades. Entonces, lograr la participación ciudadana no es fácil, y por eso es importante entonces que les ofrezcamos o les planteemos una visión de largo plazo de hacia dónde queremos ir. Y yo veo muy bien que tengamos un involucramiento anticipado de los ciudadanos a la elección constitucional y formal. Y esto tiene que ser con elecciones primarias abiertas dentro de los partidos para las candidaturas, porque es la forma como se le puede quitar también el control de la burocracia a los partidos en la designación de candidatos. Y que entonces, más allá de pensar que con este candidato podemos ganar una elección, y también nos hace la pregunta entonces Enrique Autrique, y dice, ¿qué tienen que hacer los partidos? Porque después cuando llegan al poder, ¿cómo no le van a fallar a los ciudadanos? Y lo mismo nos dice Alejandra Álvarez. Y al llegar al poder, ¿quién nos va a controlar? ¿Cómo vamos a lograr que esos servidores públicos realmente cumplan con su función? Y ahí me parece que la sociedad tenemos mucho que decir y señalar de que debemos de aprovechar las tecnologías de información, y hoy lo que es gobierno digital, gobierno electrónico, gobierno abierto, ya es una realidad. Vean ustedes, en Estonia hay 3 trámites para los cuales se requiere la presencia física de las personas. Todo lo demás es digital y es punta a punta por internet. Cualquier trámite que quieran hacer. 1, para casarse, para divorciarse o para comprar y vender algún bien inmueble. Básicamente, para todo lo demás no se requiere. Entonces, yo creo que hay retos muy fuertes que debemos de ver cómo los vamos a encarar, pero que el objetivo es plantearle a los ciudadanos hacia dónde queremos ir, y es algo que yo he insistido mucho dentro del PAN, en términos de que debemos de ir hacia una democracia más abierta, donde involucremos a los ciudadanos desde la decisión, definición de las opciones que presentemos como precandidatos, y que metamos el sentido común de los ciudadanos a la opinión de quiénes deben ser los candidatos, porque nos pueden decir, oye, pues yo simpatizaba con el PAN, pero no me gustó el candidato que pusieron para alcalde, o no me gustó el candidato que pusieron para diputado, o este candidato para gobernador. Y yo creo que son retos en donde tenemos que encararlos sin temor a abrir la opinión, el valor de la decisión que puedan tomar los ciudadanos con anticipación, y continuar después en esa participación en la democracia y en el actuar y en el hacer de gobierno, que entonces debe ser esto que decía Juan Carlos muy bien y lo decía Maquillo Cloutier: tanta sociedad como sea posible y solo tanta intervención de la autoridad como estrictamente sea necesario. Y eso se ha logrado con los observatorios ciudadanos, que hacen una observación aquí Sergio Castro, de que demos la opinión de lo que ha pasado en Guanajuato. Ya comentaste algo, Juan Carlos, pero es algo que tenemos que estimular, impulsar a que los ciudadanos estén organizados, vertebrada la organización de la sociedad, y que debemos lograr entonces que los ciudadanos en los observatorios o en diferentes organismos descentralizados del ámbito de los gobiernos locales o gobierno estatal o gobierno federal podamos tener como algo muy vivo y con mucha participación de los ciudadanos. Esa es una reflexión que yo haría pues a las preguntas que han comentado aquí entre algunos de los asistentes, los participantes, y saludo con afecto pues por la pregunta que nos hacía los 3 de que cómo le debemos hacer para la participación ciudadana. A Dieter Cabral, a mi amigo, por ahí estás presente. Entonces, Xóchitl, una última opinión, reflexión que quisieras hacer a este respecto. Veo 2 preguntas que me llaman la atención al final. ¿Es la corrupción estructural de los partidos comerá a los candidatos ciudadanos? Pues miren, yo la verdad he sido candidata en 3 ocasiones por el PAN. He ganado en 2. Pero
como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, pues sí es cierto que muchos te apoyan en la campaña a cambio de tener espacios de poder. Mi principal adversario fue Arne Aus-Rutenhag, acabó siendo mi city manager, porque él se lanzó como candidato ciudadano, salió del PAN, enojado del PAN, tiene sus argumentos. Y justo eso, le desesperaban algunas cosas que veía que pasaban y en lugar de quedarse a tratar de corregir, pues se fue. Al contrario, yo creo que cuando tú tienes unos valores, pues los estableces, hablas con claridad, y nunca el PAN me pidió un espacio específico para sus militantes o nunca recibí una llamada del partido. Y me pasó lo mismo cuando fui integrante del gabinete de Fox. O sea, no sé si no, porque saben que no lo iba a hacer, pero también tú tienes tu carácter y tu personalidad. Entonces, yo creo que también si te invitan como candidato ciudadano, pues no tienes por qué ceder. El otro día que nombramos consejero comisionado del INAI, me decía uno de los candidatos, gracias senadora, ¿no? Le dije, pues yo no tengo nada que ver, es tu talento, tu capacidad, cúmplela a la gente, sea honorable, sea honesto, haz tu chamba como te marca la ley y punto. O sea, a mí no me debes absolutamente nada. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a entender en democracia, tanto los gobernados como los que gobiernan, ¿no? O sea, tener esta claridad que pues a veces no se tiene. Ahora que veo todos estos temas de la corrupción que dice, es que me mandaron, pues, a mí alguna vez alguien me dijo algo y le dije, a ver, que me hable el presidente para darme esa instrucción, pero te advierto que lo voy a mandar al diablo. Y nunca me habló el presidente, entonces yo creo que la instrucción nunca existió. Muchas veces te dicen, oye, pues es que el presidente dijo, ¿no? A ver, a mí que me hable. Y no, Fox nunca se atrevió a darme una instrucción que no fuera correcta. ¿Hay alguna propuesta para fiscalizar a los candidatos 5 años atrás? Yo creo que no hay un mecanismo para fiscalizar a los candidatos más que la propia autoridad. Creo que el INE podría, o no sé si está en la ley, Juan Carlos, corrígeme, pero creo que había un mecanismo para que no estuvieran ligados a la delincuencia organizada. Ese era un poco, pero bueno, yo creo que es notorio. Cuando alguien se va del pueblo y de repente regresa megamillonario y no hace absolutamente nada, pues es notorio que algo hay raro. Pero bueno, podría buscarse, pero finalmente yo lo dejo al criterio de los partidos y a la sabiduría popular. La gente sí sabe. Miren, una persona que se ha preocupado siempre por las otras personas, que tiene una organización de la sociedad civil, que pone su dinero, que trabaja, pues difícilmente es una mala persona, ¿no? Al menos que sea el Chapo Guzmán que reparte despensas. Pero si de la noche a la mañana hay un personaje que nunca ha hecho nada por su comunidad y que porque quiere ser candidato pone una ONG, empieza a ser súper solidario, híjole, pues te tienes que sospechar de él, ¿no? Entonces yo más bien creo que los partidos tienen que tener sus mecanismos para hacerse de información y tratar de poner a esta gente que se comprometa. Pues yo los invito a todos a participar, a que sean candidatos. No es tan malo, miren, véanme aquí, he sobrevivido, aguanto vara y sí se puede aportar muchísimas cosas. O sea, desde el Senado, defender las energías limpias es un honor para mí, el impulsar equidad social a través de leyes como la de trabajadoras del hogar, que nunca lo pude hacer como funcionaria y ahora como legisladora se pudo. Sí que vale la pena estar en política, no para hacerse rico de la política, porque aquí no hay negocio, y creo que también me ayuda el mantener mi empresa y tener otra fuente de ingreso para no tener que vivir toda mi vida de la política y tener que andar brincando de partido en partido porque no sé trabajar de otra cosa más que de política, ¿no? Entonces creo que está bien tener una vida asegurada y dedicarte a la política por el placer de servir al prójimo y de trabajar para los demás. Excelente, Xochitl, muchas gracias. Gracias. Esto me hace recordar pasajes también de mi vida, ¿no? Cuando le dije a mi padre que me había invitado el doctor López Sanabria, que iba a entrar yo a la política, iba a entrar al PAN, y me dijo, ¿estás consciente que toda tu vida va a estar cuestionada tu honorabilidad?
Y yo le dije que sí. Y entonces, por supuesto que difamación, calumnia existe, y sí, la política es complicada, es difícil, pero hay que tomar el consejo y la opinión que tú nos das, Xochitl, de que hay que involucrarse, hay que meterse en esto, hay que participar. Y recuerdo muy bien que una pequeña contribución cuando fui regidor en el Ayuntamiento de León, pues estaba yo en la Comisión de Hacienda, y al detectar desvío de recursos por parte del presidente municipal, pues presentamos las denuncias, las demandas, y tuvo que renunciar el presidente municipal. Y eso me catapultó pues para ser candidato a alcalde, y fui el primer alcalde del PAN en León. Y después en algún viaje en Durango apoyando campañas con don Luis Álvarez, Rodolfo Elizondo, íbamos a Canatlán, y entonces le decía yo a don Luis, yo ya contribuí con mi país. Yo ya fui regidor, logramos esto, evitamos que el alcalde, ya soy alcalde hoy, soy presidente municipal, y yo ya cumplí. Y me dijo don Luis Álvarez, mira, Carlos, esto de la política, y capaz de que eso es lo que nos ha pasado, Xochitl, Juan Carlos, a ustedes dos y a mí. Es como arenas movedizas, me decía don Luis Álvarez. Entre más te mueves, más te hundes. Y más vas a querer entonces contribuir, aportar y servir, porque sabes que tienes una importante responsabilidad, pero puedes tener también una importante contribución para México. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy. Y Xochitl, Juan Carlos, y estamos 15 exgobernadores del PAN en Unidos por México trabajando para ver cómo podemos impulsar las mejores candidaturas, luego apoyar entonces a que logremos lo del 2021, y de la mano con Sí por México, que también hemos tenido el contacto y la relación con ellos. Entonces, es una hipoteca social, como decía Juan Carlos. Esto es algo que se nos mete en la sangre, y es un virus que entonces esa cuestión de servir y servir de esta forma, pues es algo que no vamos a poder dejar seguramente el resto de nuestra vida. Juan Carlos, ¿qué quieres comentar y compartir como cierre para esta reunión? Es un privilegio estar el día de hoy interactuando para la reflexión y el compromiso. Borges dice que la reflexión es el espejo del alma. En este grupo de 15 gobernadores de las primeras generaciones, en las que personas muy valiosas como Carlos Medina, Francisco Barrio, Fernando Canales, Beto Cárdenas, entre otros, estamos impulsando para lo siguiente. El reto es cómo detener el populismo a través de un proceso democrático. Sí, detener el populismo a través de un proceso democrático. Hoy estamos en un cambio de época, hay cambios de paradigmas, el ejercicio del poder ya no funciona como lo habíamos venido conociendo. Tenemos que pasar de una democracia representativa a una democracia cada vez más participativa, y sobre todo atender los grandes temas del país. Y esto implica regresar a lo que hemos venido platicando el día de hoy, sobre todo frente al acontecimiento electoral del domingo 6 de junio del año próximo. Primero, lo local es lo más importante. Y eso lo demuestran los procesos electorales del año pasado y de esto. Es lo local. Y claro, también lo nacional. A veces los que están actuando en el quehacer político, en lo que queda de la Gran Tenochtitlan, olvidan que sí hay vida más allá del periférico. Necesitamos fortalecer todo esto. Segundo, que tenemos que generar grandes propuestas a los problemas del país, y se han puesto, y hay organizaciones con las que a mí me parece un extraordinario proceso de participación como Sí por México. Ellos lo han clasificado en 6, y me parece que lanzaron retos muy importantes a los partidos. 4 de ellos reaccionaron: PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD de manera preliminar, pero hay que ir más allá de partidos. Pero también hay que entender el caso de las alianzas. En lo personal, tengo ahora el gran honor de ser diputado federal, y soy diputado federal por alianza de 3 partidos políticos: PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Pero una vez que se llega al cargo, lo hacemos a nombre de todas las personas. Y sobre todo, tenemos que tener en estas propuestas buenas candidaturas y mirar más allá de la caja negra de los propios partidos. Siempre en lo local hay personas muy valiosas. Hay médicos, ingenieros, contadores, comerciantes, obreros, campesinos, delegados rurales. El México profundo
el México que tiene sabiduría y el México que quiere trascender. Las mujeres y los hombres que necesitamos para poder hacer los cambios trascendentes. Hay una paradoja, tanto en la elección del 2000 como en 2012 y 2018, hay dos palabras que permearon mucho: esperanza y cambio. Y muchas de las personas que votaron por quien hoy está ocupando la presidencia de la República apostaron una esperanza. La pregunta es el cambio y con qué tipo de rumbo. Y para eso necesitamos hacer las cosas de manera diferente. Y en esto, por favor, cada uno tiene un gran liderazgo, sobre todo los que nos están escuchando. El mejor concepto de liderazgo que he escuchado es que es la capacidad de influir sobre los demás. Y aquí hay personas, todas muy talentosas, que sienten el dolor de la violencia y que hoy, frente a la pandemia, tenemos circunstancias de salud inéditas. Nuestra generación nunca tuvo 4 crisis al mismo tiempo. La de salud, que es un desastre de atención. La de la economía, el empleo y el ingreso familiar. Segundo. Tercero, la violencia y la inseguridad. Y 4, los problemas de gobernanza y de corrupción y todo lo que va haciendo. Y necesitamos vernos a los ojos, entender el alma y el corazón. Y en la salud hemos tenido circunstancias muy difíciles. Es la salud mental, la salud emocional. Yo ya perdí un hijo hace varios meses, es espantoso. La salud física. Y entonces esta integralidad de la salud física, mental, emocional y espiritual se tiene que reivindicar de otra manera. Y entonces lo que tenemos que decir es que cuando todo esto ocurre, en la vida tenemos que ver las cosas de manera distinta. Todos tenemos el mismo cielo, pero no tenemos el mismo horizonte. Y nadie sabe la estatura que tiene hasta que la vida le pide que se ponga de pie. Hoy tenemos que estar de pie. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Xóchitl y a Juan Carlos el que hayan aceptado la invitación que por mi conducto les hemos hecho desde USEM, y decirles que me siento muy afortunado por la amistad de ustedes, porque hayan aceptado, por las reflexiones que se han hecho esta mañana en esta reunión, y agradecerte mucho, Emilio, Araceli y por supuesto José Luis Flores, por haber apoyado pues a que se organizara, y con mucho gusto lo hemos hecho de esta forma, ¿no? Y espero que los comentarios que nos están haciendo de estímulo y de reconocimiento y de agradecimiento a nuestra entrega y lo que estamos haciendo pues en el ámbito de la política, vamos a tener muchos compañeros nuevos que van a involucrarse cada vez más con los ciudadanos, con sus vecinos, en sus empresas, y seguramente que también en algún momento en la participación de la política. Muchas gracias, Emilio, y gracias, José Luis, y pues aquí terminamos, cerramos la parte del panel, y estamos muy agradecidos pues con ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Xóchitl. Gracias, Juan Carlos. En verdad es muy enriquecedor toda esta plática. Sé, Carlos, que me puede matar tu señora esposa Marta si pido que te vuelva a prestar a la política, porque políticos como tú nos hacen falta, pero sé que me puedo meter en problemas y tus hijos también me van a reclamar, especial Carlos y Lore. Pero bueno, gracias a Juan Carlos, gracias a Xóchitl, en verdad, que nos acompañaron en esta celebración de aniversario en modalidad virtual. Y obviamente, Carlos, gracias por todo el apoyo que diste para esto se fuera posible. Les haremos llegar un reconocimiento por su valiosa participación en nuestro panel mensual de noviembre. Y ahora les cedo la palabra a Emilio Díaz, presidente de la USEM Ciudad de México, para dar el cierre. Por favor, Emilio. Muchísimas gracias. La verdad estaba totalmente absorto con todo lo que están diciendo, pero no solamente escuchándolo, sino haciendo reflexión de que tenemos que estar metidos, o sea, de que tenemos que movernos, de que tenemos que hacer, o sea, la definición de locura, ¿no? O sea, esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas, ¿no? Eso es lo que se tiene muy claro, y eso es lo que tenemos que llevar entre todos nosotros y nuestro granito de arena en la USEM, con todo los empresarios que están con nosotros, toda la influencia que podamos llegar a tener. Creo que es importante empujar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, de verdad es reiterativo, pero gracias, Xóchitl, Juan Carlos,
José Luis, por haber participado en esto. Y a toda la membresía USEM, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con todos los eventos, como les había mencionado, las tardes USEM, la parte del networking. De parte de nosotros estamos echándole todas las ganas del mundo. Y pues está también ya la época de renovación de membresías. Entonces aprovecho el comercial para que no nos vayan a dejar abandonados y nos ayuden con toda esta parte de la renovación que estamos trabajando fuerte y duro para poder continuar con esto. Sin más, muchas gracias a todos y pues que tengan un buen provecho. Hasta luego. Compre su membresía, esa es parte de la participación social, ¿sí, no? Gracias, Xochitl, te lo agradezco. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Luego, muchas gracias, gracias. Gracias, Carlos. No, al contrario, un abrazo. Buena tarde. Gracias, José Luis. Platicamos de lo que sigue. Con gusto.